Buenos días, otra vez. Bueno, seguimos con la segunda parte de esta clase. Eh, entonces, como veníamos hablando, se exhiben los documentos, ya sea porque lo requiera, digamos, la Cámara o porque lo requiera la Superintendencia de Industria y Comercio, para hacer, digamos, como un control, o también, digamos, por algunas autoridades judiciales como la DIAN, y también por la actividad jurisdiccional. Es decir, por ejemplo, cuando demandan a una empresa, cuando demandan a un comerciante. Entonces, en cuanto a la empresa y las sociedades, pues tendrán que exhibir los libros de comercio, la contabilidad de la empresa. Y allí se verifica, digamos, si ha actuado legalmente, si todos sus actos han sido conforme a la ley. Eh, Muchachos, preguntas en cuanto al registro mercantil, inquietudes. Bueno, siendo así las cosas, entonces pasamos a la competencia desleal. La competencia desleal también es un tema bastante amplio, pero que como ustedes lo vieron en la unidad, pues se trató, digamos, como de manera sencilla. Muy por encima, a rasgos muy generales, eh, pero digámoslo así, sobre qué, la pregunta, digamos, como para empezar en ese tema, sería sobre qué se constituye la competencia desleal. ¿Será que se puede hablar que hay competencia desleal, por ejemplo, entre los miembros de una empresa, entre los trabajadores de una empresa, que, que digamos que como que se quieren ganar el reconocimiento de los jefes? ¿Será que se podría decir que eso es competencia desleal? Porque alguno de estos, digamos, como que da mala información del otro empleado, daña su reputación para que tenga una mala imagen ante el jefe. Pongámoslo en ese ejemplo. Pues yo diría que sí, porque digamos, si una persona
X o Y está buscando como la aprobación del jefe o la participación y está hablando mal de sus compañeros, o por ejemplo tiene como preferencias el jefe hacia una de las personas, pues eso sería como una competencia desleal, porque se supone que todos están en un cargo, puede ser el mismo o distinto, y todos tienen las mismas oportunidades como para sobresalir, no solo porque, digamos, no sé, tenga una relación, puede haber casos que tenga una relación sentimental con el jefe o, o Ujú. no sé, le haga mejores trabajos o si me entiende, cosas así, pues obviamente va a ser una competencia desleal porque no es justo que por ciertas preferencias o por ciertas cosas sentimentales que tenga con esa persona, pues la prefiera a ella o a él que a los demás. Yo diría que en ese caso, pues puede ser por ese lado. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más, muchachos? ¿Quién más da, digamos, otra opinión parecida por ahí? O... Pues es que ahí, pues no sé, yo lo tomo por la parte de, o sea, de la competencia desleal, pero en referente como a incitar, o sí, al aspecto del mercado, porque pues eran los actos o conductas contrarios a la sana costumbre mercantil, pues que la Sí, costumbre mercantil son los usos honestos, con el propósito pues de que incitar de que la compra de un producto pues se haga o no, y pues incidiendo en la decisión del comprador. Por eso ahí se identificaban los tres procedimientos que la legislación señalaba como competencia desleal, y entre ellos estaban los actos de desviación de la clientela, que eran a través de medios contrarios a las sanas costumbres o a los usos honestos en materia de industria o comercial. Los actos de confusión, que eran los que consistían en la conducta que crea confusión, duda e incertidumbre al cliente sobre a quién le está comprando, y los actos de imitación, que eran la creación y comercialización de productos con características similares. O sea, yo la competencia desleal no la veo como entre dos personas, sino como en el mercado en general. ok. Sí, muy valioso apunte. En cuanto a lo que dice Camila, pues es cierto, y es cierto en el sentido de que uno entiende por competencia desleal en términos generales, aplicados, digamos, a todas las competencias, ¿sí? Como aquellos actos que son contrarios a la buena fe, a la lealtad, como a la justicia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno puede hablar de una competencia desleal en todos los sectores. Incluso hasta en el deporte se podría decir que hay una competencia desleal cuando alguien le hace trampa al otro, en sentido general, porque hay algo desleal. Desleal es que falta a la buena fe, a la razón, a la justicia, ¿sí? En ese sentido, pues Camila tiene toda la razón. No dice, claro, como un empleado, digamos, que hable mal de otro, pues para hacerlo ver mal, ahí está siendo desleal y ahí hay una competencia que de cierta manera es desleal. En cuanto a lo que dice Manuela, claro, hablando estrictamente en lo jurídico acá en Colombia, eh, sí se considera, digamos, o sea, la competencia desleal está más relacionada es con las actividades de comercio. Y sobre todo, digamos, se acuerda cuando vemos las empresas. Dice que las empresas son actividades comerciales eh, que tienen una razón social, el desarrollo de una actividad comercial, tales como producir los productos, prestar un servicio, en cuanto a eso. Entonces, el Código de Comercio y la legislación colombiana mercantil protege sobre todo, digamos, son como esas actividades donde una empresa está compitiendo con otra empresa. Una sociedad compite con otra sociedad. Entonces, como las empresas lo que hacen es producir, digamos, realizar la producción de determinado producto, un producto, o también producir, digamos, prestar un servicio. Entonces, la competencia desleal
se da en el marco, digamos, de dos empresas o más empresas que compiten por ese producto o por ese servicio. Entonces, eh, la competencia la competencia desleal tiene que ver con que una empresa o los comerciantes eh, hacen o realizan actos fraudulentos, tendientes a engañar, tendientes a confundir. ¿A quiénes? Sobre todo a los usuarios o consumidores, tendientes como a engañar, a producir, a mal informar, a crear mala información. Todo esto con relación, digamos, como a afectar a la otra empresa. No solamente, digamos, la intención no es solo afectarla, sino lo importante es lucrarse. La empresa, digamos, que efectúa esos actos engañosos, tiende es como a obtener un provecho propio, un interés. Entonces, habían unos actos ahí que mencionaba Manuela, y esos actos son, por ejemplo, eh, dice el Código de Comercio que son actos de descrédito, como cuáles ustedes se imaginan. Esos son como de información y eso. Vamos entonces como a analizar, son como 4 más o menos que quiero que tengamos bien presentes. Actos de descrédito. ¿Como qué ejemplo? Por ejemplo, actos de descrédito son, por ejemplo, es como mala información, información engañosa, eh, de mala fe, como para desdibujar el nombre de una empresa. Ustedes imagínense eh, la competencia de Bicola y qué otra gaseosa, por ejemplo, que me den el ejemplo. Bicola, por Sería ejemplo. como entre Coca-Cola y Postobón, ¿no? Que Eso, son como las bien. más conocidas. Eso, bien, O bien, como, bien. yo diría que es como lo que hizo Ardila Lule cuando recién iba a ser Postobón, que él desprestigió las marcas más pequeñas que existieron en esa época antes de que existiera Postobón o las que existen ahorita. Y lo que él hizo fue como bajar el precio de sus productos. Sí. Decía que la marca de las otras gaseosas era más mala, no Eso. era de buena calidad. Em, Ese puntico es, actos de descrédito es deslegitimar el producto, el servicio, dar mala información, decir, por ejemplo, lo que tú dices, no, es que es de mala calidad, es que imagínate que no utilizan la salubridad adecuada, algo así, ¿sí? Y entonces eso genera, pues, como rechazo por parte de los usuarios, como aversión, ¿ya? O también como lo que pasó en una época con Ponimalta, que decían que se cayó una vez un señor por allá en una de esas máquinas y que la gaseosa tenía como partes humanas o que tenía ratas, animales o cosas así. O sea, eso es también competencia desleal porque certificadamente no estaba que sí había pasado eso. Entonces, pues obviamente uno se deja influir por eso y no, a Ujú. veces no compra ese producto o le tiene desconfianza o cosas así. Exacto, Camila. Es decir, se da información que no es verdadera, no es pertinente o no es exacta. Y es falsa, es fraudulenta, es tendiente, digamos, a generar aversión en los usuarios, como a retirar los usuarios de esa empresa, como los clientes, ¿ya? Entonces esa es una. Ahora, dice el Código de Comercio también refiere que hay actos de comparación. Ustedes se han dado de cuenta, muchachos, que en los comerciales se utilizan, digamos, no dicen exactamente cuál era el otro producto, ¿cierto? Simplemente dicen como otros productos, que no sé qué, algo así, pero no le ponen como el nombre o esas cosas.
Entonces, pregunta, ¿será que si las empresas sí se pueden comparar? Por ejemplo, ustedes imagínense, ustedes tienen, digamos, una empresa de jabones y entonces ustedes van a sacar un comercial para atraer clientes. Entonces ustedes dicen, nosotros ofrecemos el olor, la fragancia, la textura, calidades buenas, en tanto que otros jabones tales como no ofrecen esta misma calidad, esto y esto, porque su calidad es mala o es así. ¿Será que sí se pueden comparar? No, pues por eso, pues uno ve en las propagandas como siempre al producto con el cual lo están comparando, le tapan la etiqueta Sí, o la cambian o, o sí, o se la quitan y ya, solamente como que le dan protagonismo al producto que ellos están lanzando sin desmeritar de pronto otro producto con el cual lo quieran comparar. sí. Manuela es Juana, ¿cierto? Señor, ¿Quién es Manuela? ¿Manuela no es Juana? no, ¿No? Ah, ya. Manuela Ruiz. Manuela Ruiz. Sí, sí tienes la voz como parecida a la de Juana también. Sí, Manuela. Siempre casi no se utiliza eso. Pero sin embargo, el código dice que sí se pueden comparar, pero esa comparación tiene que ser correcta, ¿sí? Tiene que ser correcta, no tiene que generar como confusión. Si es falsa, cuando la información de la comparación es falsa, eh, de allí sí se puede, digamos, derivar que hay una competencia desleal. Pero si uno dice, por ejemplo, pues lo que sucede, yo creo que lo que sucede en los comerciales es que una empresa, si digamos, se compara con otra, eso la hace ver como mal, ¿sí? La hace ver como mal porque es como, o sea, no es una costumbre mercantil, pero la hace ver como mal porque o sea, sí se puede comparar siempre y cuando sea verdad, pero cuando es falsa es competencia desleal. Pero por regla general las empresas no lo hacen. ¿Por qué? Porque se ven como mal, se ven como queriéndole ganar a alguien que es más grande. ¿Sí me entienden la idea? Pero sí se puede. La ley dice siempre y cuando no sea falsa, esa información sea falsa. Bien, actos de imitación. ¿Será que sí se pueden las empresas o digamos los comerciantes, las sociedades, imitar los productos, la calidad y los servicios? ¿Será que sí se pueden imitar? Pues yo diría que imitar sí se puede, pero no como en la calidad. Porque digamos, Ajá, papel higiénico hay muchísimo sí, y de diferentes marcas. Lo que lo hace diferente, digamos, puede ser la calidad, que uno es más suavecito, que el otro no sé qué, que el otro tiene olor. Hay unos que en años anteriores existían de colores. Hay otros que pueden ser de un material reutilizado o puede ser un tratamiento distinto. O sea, yo creo que sí pueden haber un mismo producto, pero con diferente proceso para realizarlo. O sea, no ok, siempre es el mismo. Porque digamos, champú es el mismo, pero pues tiene diferentes propiedades a la hora de utilizarlo, que uno es para tal tipo de cabello, que el otro puede ser que ponga suavecito el cabello o diferentes cosas así. O sea, pues es mi manera ok. de pensar. Bien, bien, Camila. ¿Qué más opinan? Mm, sí, o sea, en efecto, como dice Camila, sí, las empresas pueden, digamos, digamos, como copiar en cierta manera la calidad. Pero lo que dice el código es que no puede ser esa imitación una copia exacta. Tratar en copiarlo de manera exacta, 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 ¿sí? Porque eso genera, digamos, confusión. Entre más se tiende a copiar el producto, pues se tiende a confundir al público.
se tiende, digamos, como a decir que ese producto era, digamos, si era, por ejemplo, Coca-Cola, hacer un envase igualito al de Coca-Cola y, por ejemplo, ponerle Coca-Cola, algo así, ¿sí? O sea, Coca-Cola, por ejemplo. Lo único que cambia es una A, que es lo único que le falta para que fuera igual. Digamos, esa copia exacta es una copia sistemática, o sea, casi como igualita. Y eso, pues, de lo único de esas copias exactas, lo único que se infiere es que quería confundir al público, quería confundir a los usuarios, atraerlos, vender más como si fuera Coca-Cola, ¿sí? Eh, pero por otra parte, esa copia no es tan exacta o prácticamente casi no puede ser tan exacta porque, sin embargo, hay empresas que tienen una reserva, ¿cierto? Por ejemplo, ellos tienen una patente, por ejemplo, Coca-Cola tiene una patente y Coca-Cola casi nunca le van a poder copiar esa patente porque eso es muy reservado de ellos. Entonces, esa fórmula, pues casi no se la van, digamos, como a copiar. Por eso es que siempre ellos son muy recelosos y eso. O sea, hay copias que sí se pueden hacer, pero hay otras que es muy difícil por las fórmulas o por las reservas que ellos tienen. Pero como dice Camila, no se puede copiar, digamos, como esa copia tan exacta. El producto sí se puede tratar en hacer parecido, pero no, digamos, así como tan sistemático. Y la otra es la reputación ajena. El otro acto de competencia desleal es la reputación ajena. Eh, o sea, es explotar el buen nombre, digamos, como de una empresa. No se puede explotar el buen nombre de una empresa haciéndose pasar haciéndose pasar por esta, ¿sí? Por ejemplo, un supermercado o digamos un restaurante que se llama X. Entonces, otro restaurante lo monta, digamos, ahí parecido, cerca y muy parecido, digamos, a ese establecimiento y con un nombre muy igual, y como igual, ¿sí? Haciéndose pasar también por esto. O sea, como que usurpa el lugar de otro. Entonces, eso tampoco no se puede hacer. Eh, de otra parte, cuando ustedes como empresarios se imaginan, digamos, eh, cuando hay esa competencia desleal, como empresarios, ¿qué pueden hacer? Cuando ustedes se ven afectados, ustedes tienen una empresa y otra persona los copia, ustedes consideran que hay una competencia desleal. ¿Qué cree que pueden hacer, digamos, para que esa otra empresa no haga eso? Esos actos, digamos, de eso, ¿qué se imaginan? Bueno, en cuanto a eso, la ley prevé dos tipos de acciones. Hay una acción que se llama acción declarativa y de condena. Es decir, que el empresario puede solicitar que se declare que esa empresa está cometiendo actos de competencia desleal. Y además de eso, que el juez declare una condena en favor suyo, porque le causó unos perjuicios, unos daños. Por ejemplo, ustedes tienen un restaurante y otro se lo copió igualito y se está haciendo pasar por ustedes y lleva, digamos, como 2 meses así. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden solicitar de que se declaren los actos desleales, que esa empresa cometió actos desleales, ese restaurante, ese establecimiento de comercio, y que le resarza los perjuicios de esos 2 meses ¿por qué? Por el ingreso que ustedes pudieron haber percibido durante esos 2 meses, ¿sí? Entonces esa es acción declarativa y de condena. Y la otra es una acción preventiva o de prohibición, que es para que no siga cometiendo esos actos. Si, por ejemplo, ustedes se dieron de cuenta de que abrió el restaurante empezó hasta ahora, digamos, a cometer esos actos, pues ustedes de manera inmediata, ustedes solicitan que se prohíba seguir cometiendo esos actos. Entonces, listo, muchachos, eso es lo de competencia desleal. A ver, empecemos, digamos, con el otro tema. ¿Preguntas ahí en competencia desleal? ¿Se imaginan, muchachos, niñas?
Profe, una pregunta. Sí, dale, ¿Se Camila. puede hacer, por ejemplo, lo que tú dijiste de que copian el establecimiento aún así si está escrito en la Cámara de Comercio? O sea, ¿en la Cámara de Comercio se puede escribir dos establecimientos iguales? No, no, el registro mercantil, y esa es una obligación de Cámara de Comercio y esto. Cuando se va a escribir por ejemplo, un establecimiento de comercio, el punto, digamos que un restaurante se llama de esta manera y otro restaurante, o sea, un restaurante se llama de esa manera y, por ejemplo, se llama El Buen Sazón. Entonces, ellos sí lo registraron, ¿ya? Y luego viene otro restaurante a generar confusión y pone restaurante El Buen Sazón, ¿sí? Lo mismo, el mismo nombre. Y lo van, digamos, a registrar a Cámara de Comercio, no puede. La Cámara de Comercio está en la obligación de verificar que no haya otro nombre igual a ese y no lo puede registrar. Por ejemplo, si es restaurante El Buen Sazón, entonces, y si ellos le cambian en algo, por ejemplo, entonces sí lo podrían hacer. No exacto, lo pueden cambiar en algo, y ahí sí, en ese caso sí lo podrían registrar, ¿ya? Pero ese acto por sí solo, por el hecho de que sea parecido, no se puede considerar por sí mismo como competencia desleal, sino además de otras cosas, de otros actos. ¿Sí me entienden? Legalmente sí se puede hacer. Pero ¿qué tal que, por ejemplo, sea, el restaurante se llama, no dice ni restaurante, simplemente dice El Buen Sazón. Y el otro diga y le pone restaurante El Buen Sazón. Igual, es casi parecido, lo único que cambió fue que le puso restaurante. En efecto, sí lo puede hacer. Pero además de eso, ese restaurante empieza, si en el otro, digamos, se utiliza el pescado de tal forma y con tales platos, entonces allí también lo empiezan a hacer, adornan el plato igual, de manera igual, las mesas igual, así todo casi como muy parecido, y se hacen pasar supuestamente por ese restaurante. Entonces, además de esto, y teniendo presente que se inscribió como restaurante El Buen Sazón, es como un indicio, ¿sí me entienden, muchachos? Acompañado de esos otros actos, pues ya hay competencia desleal. O sea, el hecho de que registre con algo parecido ya es un indicio de que, es como, que ejerce como actos de competencia desleal. Bien, más preguntas, muchachos. Bien, No, muchachos. señor. Bueno, entonces pasamos al tema de los títulos valores. En cuanto a títulos valores, ese es un tema también bastante complejo y amplio. Es bastante amplio, pero es interesante también. Eh, en títulos valores, muchachos. ¿Qué entendieron ustedes por títulos valores? ¿Qué serán títulos valores? ¿Será que, por ejemplo, si yo le debo, por ejemplo, a Camila, le debo a Camila, le debo 1.000.000 de pesos, y si yo hago, digamos, un documento en blanco y le digo, le debo a Camila 1.000.000 de pesos, ¿será que eso es un título valor? Pero siempre y cuando esté firmado por una letra, supongo yo. Porque tiene que o estar escrito o debe estar diligenciado pues electrónicamente para que valga. Porque solo palabra, pues no, porque yo puedo decir hipotéticamente, no, pues el banco me debe a mí 1.000.000 de pesos Ajá, y me lo tiene que pagar. Y yo lo digo porque es así, pero si no está escrito o no está electrónicamente estipulado, pues no va a valer, porque me van a decir como, ¿y usted con qué razón o con qué argumentos tiene que yo le debo toda esa plata? bien, Camila. Sí, o sea, un documento así, digamos, un solo papel en blanco y colocar le debo a Camila 1.000.000 de pesos. ¿Para qué cree que sirve eso? Y coloco mi firma, digamos. Le debo a Camila 1.000.000 de pesos en un papel en blanco. Le debo a Camila 1.000.000 de pesos y coloco mi firma, mi cédula, algo así. Eso sirve
como medio de prueba. Eso sirve, o sea, si Camila me quiere demandar a mí, y entonces el juez de cierta manera le pregunta a Camila, bueno, Camila, pero ¿qué pruebas tú tienes? Entonces Camila va a exhibir ese documento. Ah, es que mira, es que el profesor escribió este papelito en blanco donde dice que le debo a Camila 1.000.000 de pesos y él coloca su firma, su cédula, y además ahí está mi nombre. Esa es la letra T del profesor. ¿Sí ven? Eso es un medio de prueba, ¿sí? Pero como tal, no se puede, digamos, como considerar como título o valor. Entonces, eh, es importante, muchachos, que distingamos dos cosas. Una cosa es el título o valor y otra cosa es el negocio que da origen al título o valor, ¿sí? Una cosa es el negocio que da origen al título o valor. Por ejemplo, ¿cuál es el negocio? Entre Camila y yo hay una relación jurídica y es que yo soy deudor de ella, ¿sí? Porque ella me prestó una plata. O sea, ahí en eso el negocio es un crédito. Ella me prestó una plata y entonces yo le estoy debiendo una plata a ella. Eso es un crédito. Eso se llama un contrato de mutuo, ¿sí? Un contrato de mutuo. Entonces, lo que dice la norma, lo que dice la ley comercial es que los títulos valores son independientes de los negocios que le dan origen, son independientes. Entonces, empecemos como por esto. Dice el artículo 619, los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. ¿Sí ve? Entonces es autónomo, es libre del negocio que le da origen. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación, y de tradición o representativos de mercancía. Entonces, los títulos valores tienen varias como características. Por una parte, su literalidad. Ya vamos. Por una parte está la literalidad de los títulos valores. ¿A qué se referirá la literalidad? La literalidad tiene que ver con que ese documento contiene un derecho y la persona que lo crea solamente se obliga en los términos que dice en el título valor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tiene que ver, digamos, con literalidad. A ver, vamos a un ejemplo, el ejemplo de Camila y el ejemplo de Camila y yo. Yo le debo a Camila una plata por un negocio que era el mutuo, ella me prestó un dinero. Entonces yo, por ejemplo, para respaldar esa deuda, eh, creo, digamos, una letra de cambio. Pero fíjese que una letra de cambio no es un documento en blanco, así como yo le digo, le debo a Camila 1.000.000 de pesos y lo firmo. Eh, Eso no es suficiente. Además, hay que mirar a ver cuáles son los requisitos de la letra de cambio para que sea, digamos, como para que sea válido el título valor. Entonces, dice, digamos, el artículo 621 dice que el título valor, por regla general, tiene que tener la mención del derecho que se incorpora. Por ejemplo, le debo a Camila 1.000.000 de pesos. Ahí está el derecho. La firma, listo, también la firma. Pero además, si es una letra de cambio, pues tiene que tener, además de la firma y el derecho, tiene que tener otros requisitos, como los que pide la letra de cambio. Y la letra de cambio exige el derecho, la mención a quién, digamos, se le debe ese dinero, el titular, también la fecha de vencimiento,
la fecha de vencimiento, la firma, el nombre del girado, el vencimiento, la indicación de ser pagadera a la orden o al portador, ¿sí? Entonces se paga la orden de tal. El nombre, digamos, de letra de cambio. Entonces, si se omite, digamos, esos requisitos, pues no será una letra de cambio, ¿sí? Entonces, esto es como fundamental, digamos, para que tenga, digamos, como esa validez. Por otra parte, es que hay varios títulos, digamos, hay varios títulos valores, pero digamos, se pueden resumir en tres. Se pueden resumir en tres, que son los títulos crediticios, los títulos valores, que son representativos, pero me pierdo los apuntes. Los títulos valores son de crediticio, de participación o corporativos y representativos. Entonces, los crediticios, muchachos, son, por ejemplo, como lo que vimos ahí, la letra de cambio, el pagaré. El pagaré también es un documento, digamos, por ejemplo, las empresas lo utilizan demasiado. Las empresas, los créditos que uno hace, ellos liberan un pagaré, que es como un documento ahí donde dice que uno le debe a la orden de tales y tales, eh, la suma de tanto, ahí se especifica cuándo se debe de pagar, por tales y tales condiciones, ahí así. Y se diferencia de la letra de cambio, pues porque la letra de cambio es como más rápida, más informal. Uno la compra, digamos, en una, en una, en una papelería. En tanto que, digamos, los pagarés son más que todo, digamos, que son como aquellos documentos que tienen las empresas para donde queda registrado, digamos, los deudores. Y allí los deudores firman, digamos, ese documento por el cual saca un crédito. Entonces, los títulos que son crediticios son referentes como